Amables oyentes, estamos de nuevo con nuestra palabra del domingo, una serie que es destinada a comentar las lecturas bíblicas de la liturgia dominical. Un saludo especial para las personas que escuchan la emisora acá en la ciudad de Medellín y para los que siguen nuestra programación a través de la red mundial de comunicaciones, la llamada Internet. Hemos llegado a la semana 33 del tiempo ordinario. El tiempo ordinario tiene dos secciones, como yo les he explicado muchas veces. La primera va entre la Epifanía y el comienzo de la Cuaresma, y la segunda va desde después de la fiesta de Pentecostés hasta el comienzo del nuevo año litúrgico en el tiempo del Adviento. Entre las dos secciones del tiempo ordinario separan los ciclos o los tiempos fuertes de la liturgia. El ciclo de Navidad, que comprende el Adviento, la Navidad hasta la Epifanía, y luego el ciclo de Pascua o el tiempo pascual, que comprende la Cuaresma, luego el Triduo Pascual y luego las 7 semanas del tiempo pascual hasta Pentecostés. Los domingos del tiempo ordinario son 34. Hemos llegado al 33, queridos oyentes. La próxima semana tendremos el domingo 34. Y en la nueva disposición litúrgica del Vaticano II, entonces la solemnidad de Cristo Rey, que era celebrada antiguamente el último domingo de octubre, se trasladó al último domingo del tiempo ordinario, es decir, al domingo 34 del tiempo ordinario. La liturgia del 33 domingo del tiempo ordinario tiene, como siempre, las liturgias de los domingos, tiene 3 lecturas asignadas. La primera del Antiguo Testamento, en este caso del libro de los Proverbios; la segunda de una carta apostólica, en este caso de la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses; y el texto evangélico del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25. Fíjense, los ciclos dominicales son 3, A, B y C. Este año estamos en el ciclo A y por eso se prefiere el Evangelio de Mateo. Pues bien, la lectura del Evangelio de Mateo que toca este domingo trae la célebre parábola de los talentos, es decir, de ese rey, de un hombre importante que se iba al extranjero y que encargó de su fortuna a servidores, y ellos para que la administraran. Esa es el tenor de la parábola o el contenido de la parábola. Pues bien, precisamente porque trata de cosas de dinero, diría yo, la parábola trata de una vida productiva, de que finalmente lo que uno tiene de parte de Dios debe producir. Uno no debe ser simplemente un haragán ni un inútil, sino producir. Probablemente por eso, porque ese es el tema del Evangelio, entonces los liturgistas del Vaticano II señalaron como primera lectura la del libro de los Proverbios, en el capítulo 31, un poema alfabético muy hermoso que trata de la mujer hacendosa. Vamos entonces a escuchar el texto de la mujer hacendosa, el canto pues de las bondades de una mujer hacendosa, tal como figura en la conclusión del libro de los Proverbios. Dice así: una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Su marido se fía de ella y no le faltan riquezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. Adquiere lana y lino, los trabaja con la destreza de sus manos. Extiende la mano hacia el uso y sostiene con la palma la rueca. Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza.
El poema que aparece acá, que hemos leído, es apenas un resumen. El texto que hemos leído es apenas un resumen del poema, que es más amplio. Como les dije, es un poema alfabético, es decir, los diferentes versos del poema comienzan de seguido con las letras del alfabeto hebreo. Ese proceder, esa técnica de componer ocurre en la Biblia varias veces. Por ejemplo, hace días analizamos acá uno de las lamentaciones, del libro de las lamentaciones, que también contiene poemas alfabéticos. Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Así empieza el texto. Eshet Hayil es el inicio en hebreo. Eshet es el estado constructo de Isha. Isha es la mujer, la esposa. En estado constructo es Eshet, y Hayil es una mujer fuerte, es decir, una mujer valiosa. Es como el sentido del texto. Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Y lo valioso de esta mujer consiste precisamente en que le proporciona a su marido ganancias. Noten bien, y yo quisiera pues que apuntáramos este detalle, un poco la mirada utilitarista del poeta cuando valora precisamente la mujer para el marido porque le reporta beneficios. Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más que las perlas. Las perlas son piedras preciosas, pero el marido que tenga en su casa una mujer hacendosa es de una mujer trabajadora, una mujer que le reporte ganancias, una mujer que le colabore en el trabajo, una mujer que pues entre también beneficios económicos al hogar, pues es muy importante para el marido. Vale más esa mujer que las piedras preciosas. Y lo que sigue en el texto lo muestra. Su marido se fía de ella y no le faltan riquezas. Precisamente porque confía en ella, el marido pues tiene beneficios, le trae ganancias y no pérdidas todos los días de su vida. A veces las mujeres traen pérdidas. Uno como sacerdote que le toca pues estar cerca de los hogares y escuchar la queja tanto de mujeres acerca de los maridos como de maridos acerca de las mujeres, sabe que una de las quejas más normales de los maridos es esa. Esa mujer es muy gastadora, padre. No me deja pelechar. Todo se lo quiere gastar, dice. Pues bien, esta mujer le trae al marido ganancias y no pérdidas. Y fíjense qué clase de ganancias le trae. Adquiere lana y lino y trabaja con la destreza de sus manos. Es decir, es una buena tejedora la mujer. Cose, es una buena costurera, como diríamos hoy. En ese caso es la lana y el lino la que ella trabaja. La lana y el lino eran los materiales, para más comunes en la época para textiles. El algodón pues no se conocía, y menos en esos contornos. La lana es un producto de las ovejas, entonces le esquilaban las ovejas y hacían pues los grandes hilos de lana, y con ellos las mujeres cosían o tejían prendas de vestir y otras cosas para el hogar, y el lino es un producto vegetal. Pues lana y lino adquiere esta mujer, va y compra y le da pues con su trabajo plusvalía a los materiales que compra, es decir, teje la lana y el lino con la destreza de sus manos, pero no solamente ella los teje con la sola mano, también utiliza el huso y la rueca, es decir, dos instrumentos para tejer que eran comunes en esa época. Esa mujer pues era una espléndida tejedora, una buena modista, según nos dice el texto, y por eso la casa, el hogar se beneficiaba, porque en lugar de representar gastos y gastos para el marido, representaba también, por lo que hacía, entradas y entradas. Por una parte, al tejer, ahorraba la compra de ropa y también podía vender lo que le quedaba fuera de lo que se usaba en familia. Menos mal que después de estas frases que manifiestan pues una mentalidad tan utilitarista en el texto, aparece otra frase que al menos pone el poema en un nivel más elevado. Abre sus manos al necesitado y extiende el brazo al pobre. Es decir, también es caritativa y buena.
caritativa y buena esta mujer hacendosa que le reporta al marido tantos beneficios. También sabe compartir de lo que tiene porque ofrece su ayuda a los necesitados y a los pobres. Y finalmente la última frase del poema la toma el texto que toca leer. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. Generalmente los varones en las mujeres solemos mirar el aspecto. Lo primero que le impacta a uno de una mujer es precisamente su aspecto, es decir, la belleza del rostro o la conformación del cuerpo. Inmediatamente impactan a los ojos del varón y suscitan por dentro, sentimientos y aún deseos. Por eso el amor comienza, pienso yo, al menos así lo veo yo, por los ojos, por la apariencia. Pues bien, la apariencia de belleza, la apariencia de hermosura son engañosas. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La hermosura se acaba, queridos oyentes, y ustedes lo saben, sobre todo cuando uno conoce la muchacha y luego cuando tienen hijos y se van engordando y van envejeciendo, entonces el paso de los años va quedando marcada. Claro está, no solamente en la mujer, sino también en el varón. Vana es la gracia o engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. ¿Qué es lo importante? Y aquí, evidentemente, el texto pasa de ese sentido utilitarista tan marcado en la parte primera que leímos, pasa a otros valores. La que teme al Señor merece alabanza. La que teme al Señor, es decir, la que vive honrada y honestamente según la voluntad del Señor, es la que merece alabanza. Temer al Señor es reconocerlo y obrar consecuentemente en la vida de acuerdo con ese conocimiento del Señor. La que teme al Señor merece alabanza, y a esa es a la que se alaba. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza, por el éxito de su trabajo, es decir, vuelve otra vez a la idea inicial de los trabajos y las obras que ella realiza en favor de su marido y de su hogar. Cantadle, shiru, shiru, es el verbo cantar, aparece al final del poema, que es alfabético, es la penúltima letra del alfabeto hebreo. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en la plaza. Yo recuerdo mucho que esta lectura del libro de los Proverbios se utilizaba con frecuencia en la organización de las lecturas antes del Vaticano II. Es decir, esta lectura era muy socorrida. Recuerdo que cuando la leían en latín el poema, la traducción latina comienza así: mulierem fortem quis inveniet. Oímos la traducción castellana, española: una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Mulierem fortem, una mujer fuerte, fortem, una mujer fuerte, quis inveniet, ¿quién la encontrará? Así decía. Y cuentan por allí que algún sacerdote o algún padre que le tocaba hacer esta lectura o cantar esta lectura en una misa de esas que tenían diácono y subdiácono, entonces al subdiácono le tocaba cantar la epístola, en cambio al diácono le tocaba cantar el evangelio. Y la epístola que había que cantar ese día era esta, del libro de los Proverbios, que comienza así: una mujer fuerte, ¿quién la encontrará? Mulierem fortem quis inveniet. Dicen por ahí que el padrecito llegó pues al atril donde estaba el libro y empezó pues a buscar, pero como se sabía la lectura de memoria, antes de encontrarla exactamente en el punto donde buscaba, o de encontrarla, ya empezó a recitarla de memoria. Mulierem fortem quis inveniet. Empezó y seguía buscando y no encontraba con ella y volvía a repetir: mulierem fortem quis inveniet, una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Y seguía pasando hojas y sin encontrarla, hasta que finalmente, desanimado, dijo: ego autem non invenio, pero yo no la encuentro. Cerró el libro y la gente contestó: demos gracias a Dios.
La segunda lectura de la carta apostólica, de una carta apostólica, en este caso la primera carta a los tesalonicenses. Recuerden que ya en los domingos pasados hemos leído aparte de esa carta. Esta vez vamos al capítulo 5. Les recuerdo que la carta a los tesalonicenses la escribe Pablo desde Corinto. Tuvo que salir precipitadamente de Tesalónica y dejó allí la gente, digamos, medio catequizada. No les había hablado antes de salir de la resurrección de los muertos y por eso les había hablado de la parusía del Señor. Pero resulta que después de la salida de Pablo precipitada de Tesalónica, algunos murieron y la gente de Tesalónica quedó muy preocupada porque no sabía de la suerte de los difuntos. Les parecía entonces que los que habían muerto antes de la venida del Señor entonces iban a perder ese maravilloso acontecimiento de salvación. Pablo les explica en el capítulo 4 de esa carta que no, que cuando venga el Señor da lo mismo o dará lo mismo estar vivo o haber muerto, porque si está vivo, los vivos serán arrebatados al aire al encuentro del Señor. Y si están muertos, entonces los muertos resucitarán primero y junto con los vivos serán arrebatados por los aires al encuentro del Señor, que viene con su cortejo triunfal entre los ángeles en las nubes del cielo. Así dice el capítulo 4 de la carta a los tesalonicenses. Esa es la explicación teológica que él da. Luego en el capítulo 5, queridos oyentes, Pablo toca un punto que fue, pienso yo, crítico en el cristianismo naciente casi desde los orígenes. Ellos esperaban la llegada del Señor y rogaban, en arameo se conserva el tenor de la oración, Maránata, Señor nuestro, ven. Y resulta que iban pasando las semanas y los meses y los años, y resulta que no se abría el cielo y no aparecía entre las nubes la figura gloriosa del Señor. Y entonces se creaba inquietud entre los cristianos. Este es el problema que suelen llamar los que estudian la Biblia, el problema del retardo de la parusía del Señor, el retardo de su venida. El Señor tarda. Dicen por allá algunas parábolas de Jesús que fueron, digamos, redactadas de acuerdo con esa experiencia de los primeros grupos cristianos. Tarda el Señor, Joronisi, Ojiriosmo. Tarda el Señor mío, eso decía ese administrador que según Lucas el patrón dejó encargado de sus bienes. Tarda el Señor mío, y como tarda entonces empezó a abusar, así cuenta Lucas. Pues bien, Pablo conoce ya desde los comienzos, está escribiendo esta carta en el año 51, tal vez 52, desde Corinto, y para enviarla a Tesalónica. Había un cierto desconcierto de la gente porque la parusía anunciada no llegaba, al contrario, algunos cristianos que habían vivido con esa esperanza morían antes de ver al Señor regresando. En fin, por eso Pablo en el capítulo 5 toca el tema y fíjense con qué profundidad lo toca. Así dice el texto, 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 a 6. Hermanos, en lo referente al tiempo y a las circunstancias, no necesitáis que os escriba. Sabéis perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta, y no podrán escapar. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para que ese día no os sorprenda como un ladrón. Porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No lo sois de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y vivamos sobriamente. La expresión el día del Señor la tomó el cristianismo naciente de la literatura del Antiguo Testamento. Hi imera tu kiriu, Yom Adonai, dice la Biblia, el día de Yahvé o de Adonai, es el día final de la historia cuando en nombre de Dios se realizará pues el juicio definitivo, el día del Señor. Y imera tu kiriu. Jesús habló de eso, el Hijo del Hombre ha de venir, y habló precisamente del día del Hijo del Hombre. Los cristianos llamaron a Jesús el Señor y por tanto entonces pusieron el título el día del Señor. Y Jesús lo comparó con un ladrón que viene en la noche. Jesús decía, eso está en el capítulo
24, si mal no recuerdo, de Mateo, donde Jesús dice que el día del Señor viene como un ladrón en la noche. Y por tanto entonces dice que si el dueño de casa supiera qué horas de la noche iba a llegar el ladrón, estaría vigilante la noche entera para no permitirle al ladrón abrir un hueco y entrarse a la casa y robar. Esta comparación del día del Señor que llega como un ladrón en la noche es un claro eco de la palabra o de la parábola de Jesús conservada en la fuente Q, en Q. Aparece pues en Lucas y también en Mateo. En Lucas hay un ligero cambio porque en Lucas el ladrón no llega en la noche, sino que llega en cualquier momento. En Mateo sí aparece como ladrón nocturno. Se ve que la forma más original de la parábola la tiene pues Mateo, que conserva la noche. Os cleptis in nicti, dice Pablo, escribe Pablo, como un ladrón en la noche. Cleptis en griego significa ladrón. De ahí viene, de cleptis, viene nuestra palabra cleptomanía digamos, para nombrar una de las manías, de las enfermedades psíquicas de algunas personas que les da por robar, aunque no lo necesiten. Cleptómanos se les suele llamar, cleptómanos. No roban por maldad ni por necesidad, sino por un impulso irrefrenable que sienten dentro de sí. En nicti cleptis, en nicti nix, en griego. Nix es la noche. Nictes son las noches. Nicti es en nicti, en la noche. Es una raíz griega que aparece tal cual en casi todas o en todas, hasta donde yo conozco, las lenguas europeas. En inglés night, en alemán Nacht, en latín nox, en castellano noche, en italiano notte, en francés nuit, en ruso noche. Fíjense, en griego nix. La raíz pues es indoeuropea, la trajeron las migraciones que desde la región de la Asia Central, lo que es hoy Pakistán, por allá Irán, el oriente de Irán, emigraron y poblaron Europa. Como un ladrón en la noche pues llega el día del Señor. Y entonces Pablo les dice, ustedes no tienen necesidad de que yo les diga o les informe acerca de los tiempos y de las circunstancias, es decir, cuándo llegará el día del Señor o cómo será el día del Señor. Ustedes lo saben, llegará como un ladrón en la noche, es decir, es incalculable. Nadie sabe cuándo llega un ladrón en la noche, porque el ladrón no avisa, el ladrón no manda una carta, mire, esta noche voy a ir a su casa a robarle, porque si lo hiciera, pues nadie lo dejaría entrar y uno estaría preparado. Por eso dice Jesús en su parábola que precisamente por eso, porque llega como un ladrón en la noche el día del Señor, por eso entonces tiene uno que estar preparado siempre, siempre. La vida es como una noche de vigilancia, donde uno no se duerme para que el ladrón no se le vaya a entrar. Pues bien, Pablo entonces distingue, y esto es interesante, a los no cristianos, a la gente, digamos, que vive con criterios mundanos, alejados de Dios, los distingue de los cristianos. Esa es la distinción que Pablo utiliza. En esa época, pues la distinción se imponía. ¿Por qué? Porque el grupo cristiano era un grupo bien delimitado en medio de una sociedad pagana. Pablo está escribiendo en Corinto a los tesalonicenses, que vivían por tanto en ciudades pobladas básicamente por griegos. De modo que la distinción es entre el grupito pequeño cristiano y el gran grupo de los no cristianos. Pues bien, ellos viven tranquilos, los no cristianos. Por eso dice Pablo, cuando están diciendo paz y seguridad, y todo va muy bien, aquí no va a pasar nada, esto transcurre como sobre rieles. Cuando estoy diciendo paz y seguridad, entonces de improviso les sobrevendrá ruina, óletros. Óletros es la palabra que emplea el apóstol, la ruina, es decir, la catástrofe. Y la compara los dolores de parto a la que está encinta y no podrán escapar. La ruina, digamos, la ruina súbita, la ruina que llega sin avisar, le llega como a la mujer encinta cuando de repente ella empieza a sentir
las contracciones y sabe que se les llega el momento del parto. Pues bien, cuando estén diciendo todo va muy bien, todo está tranquilo, sigamos tranquilos, precisamente en ese momento, cuando menos se lo esperan, les llegará el óletros, la ruina. Y en contraste con estos, pues, estamos nosotros, los cristianos. Ellos, está hablando Pablo, ellos están diciendo paz y seguridad cuando de repente les llega la ruina. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas para que ese día no os sorprenda como un ladrón. Es la primera vez en sus cartas que Pablo utiliza una antítesis, es decir, una contraposición de términos muy común en el helenismo y en el judaísmo. En el Antiguo Testamento se da, pero sobre todo en la época tardía del Antiguo Testamento se da mucho, y en el mundo helenista también. La antítesis, llamémosla así, luz, tinieblas, o tinieblas, luz. Skotos es la palabra para decir tinieblas, y phos es la palabra griega para decir luz. En hebreo existe la misma antítesis. Tinieblas, hoshech, se dice en hebreo. Or, luz, se dice, por ejemplo, un grupo judío que existía en tiempos de Jesús y con el que seguramente Pablo conoció y tal vez conoció de cerca, el grupo judío de los esenios, que tenían un asentamiento, según parece, en Qumran, un punto que actualmente se puede visitar, y casi todos los que visitan Tierra Santa, desde que tengan desde que tengan algún interés, pueden hacerlo cuando van al Mar Muerto de Jerusalén, bajando por la carretera cerca de Jericó. Están las ruinas de una especie de monasterio judío. Ellos escribieron varios libros de cuenta de ellos y también tenían la Biblia en varias ediciones. En fin, en uno de los libros propios de ellos se llaman a sí mismos hijos de luz, Bnei Or, así, Bnei Or en hebreo, y a los demás, a los que no son del grupo, los llamaban Bnei Hoshech, Bnei Hoshech. Fíjense cómo esa terminología de Qumran es conocida por Pablo. Mas vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, en skotos, no vivís en tinieblas. ¿Ven? Es decir, no sois hijos de tinieblas, no pertenecéis a las tinieblas, sino a la luz. Precisamente porque no vivís en tinieblas, el día no os sorprenda como un ladrón. Porque no vivís en tinieblas, entonces no estáis en la noche. Fíjense, imperceptiblemente Pablo conecta en su pensamiento la palabra tiniebla con la palabra noche, porque acaba de decir, siguiendo la catequesis de Jesús o la enseñanza de Jesús, que el día del Señor viene como un ladrón en la noche. Os cleptes en nicti, vosotros, al contrario de los no cristianos, que viven pues diciendo paz y seguridad, y los sorprenderá como un ladrón ese día. Terrible, la ruina repentina. Vosotros no vivís en tinieblas, el escoti, no sois hijos de tinieblas. Por eso, si no vivís en tinieblas, es decir, no estáis en la noche viene el ladrón. Si no estáis en la noche, el ladrón no viene en pleno día, porque lo ven y se entra a la casa. En cambio, de noche viene el ladrón, porque puede aprovechar la oscuridad para entrarse. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas, para que ese día no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. Porque todos, pantes y mis y fotos, que y meras, dice Pablo, hijos de luz e hijos de día. ¿Ven? La noche y las tinieblas, pues, son un lado, y luz y día son el otro. Viene el día del Señor, como nosotros somos hijos de luz, en alguna forma nuestro propio ser de cristianos nos compagina con el día claro del Señor que viene. Somos hijos de luz e hijos del día. Es decir, cuando nos hacemos cristianos, amables oyentes, es lo que Pablo quiere decir, la luz del último día, la luz del día del Señor, ya nos ha iluminado el rostro.
Ya prácticamente estamos iluminados por la luz del último día. Hacerse uno cristiano significa vivir su vida como si ese día o como si toda la vida de uno fuera el último día, porque la luz del último día ya nos ha iluminado. Este fuego simbólico es muy corriente en el Nuevo Testamento. Por eso fíjense, el bautismo, que es el paso inicial a la fe cristiana, fue llamado desde la antigüedad fotismos, iluminación. Iluminación, fotismos, de fos, que significa luz, fotismos. Y recuerden cómo el día del bautismo, tal vez ustedes han sido padrinos o han bautizado a sus hijos, como el día del bautismo ustedes toman en su mano una velita que representa al hijo que bautizan y la encienden en el cirio pascual que reluce iluminado en medio junto a la pila bautismal. La encienden allá, como queriendo decir, la luz de Cristo es la luz que ilumina mi vida. Fotismos, sois hijos de luz e hijos del día. Hay un texto precioso que yo entiendo simbólicamente en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, cuando empieza a contarse los episodios pascuales. Dice que después de pasados los acontecimientos de la muerte de Jesús y de su sepultura, cuando amaneció el primer día de la semana, timiaton sabaton, las mujeres fueron corriendo al sepulcro y llevaban los ungüentos que habían comprado para ungir el cadáver de Jesús. Y añade el texto, anatilantos tu iliu, cuando ya había salido el sol. Ya había salido el sol, pues, cuando las mujeres van corriendo al sepulcro. Ya había salido el sol. El rostro de las mujeres corriendo al sepulcro es iluminada por la luz del sol. El sol es, naturalmente, Jesucristo resucitado. Pero vosotros, hermanos, no vivís en tinieblas para que ese día nos sorprenda como un ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No lo sois de la noche ni de las tinieblas, no pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Si perteneciéramos a la noche, entonces el ladrón podría llegar y entrársenos si en la noche nos dormimos. No pertenecemos a la noche ni a las tinieblas, somos hijos de la luz, somos hijos del día, es decir, ya nos ilumina la luz del último día, la luz del día del Señor. Y termina Pablo con la exhortación ya directa, la parenesis. Así pues, no durmamos como los demás, sino estemos vigilantes y vamos sobriamente, es decir, los demás, los que creen que hay paz y tranquilidad y que nada malo va a pasar, duermen tranquilos y viven tranquilos, y de pronto, de improviso, les sobrevendrá la catástrofe. Nosotros no durmamos, somos hijos del día, se duerme en la noche, no durmamos. Ese no durmamos significa mantenerse uno vigilante. La palabra vigilar en nuestro idioma viene del latín vigilare, que significa no cuidar, básicamente, sino no dormir. Vigilar es velar. Las velas se llaman velas porque se prenden en la noche para que uno tenga luz y no se duerma. Vigilantes. Vigilante significa pues que toda la vida de nosotros debe ser como una noche que pasamos en vela, porque nosotros no pertenecemos a la noche, sino que ya nos ilumina el sol del último día. Es el contraste entre los cristianos y los demás. Así lo pensaba Pablo. Fíjense, amables oyentes, y esto es como una acotación que yo hago de mi cuenta. Fíjense hoy en día, cuando miramos el mundo que llamamos cristiano, como es el nuestro, un mundo donde la mayor parte de la gente recibió formación cristiana. Fíjense, ¿será posible hoy en día distinguir, como hace Pablo, entre los que dicen paz y tranquilidad y piensan que nada les va a pasar, y nosotros, pues ellos que viven en la noche y en las tinieblas, y nosotros que somos presuntamente hijos de la luz, hijos del día? ¿Sí lo seremos tanto? ¿Sí lo seremos tanto? ¿O será que nos habremos dormido en la noche y prácticamente estamos imbuidos por las tinieblas?
Y viene el texto del Evangelio. Fíjense, amables oyentes, en el capítulo 24 Mateo trae el sermón escatológico, donde Mateo sigue básicamente el capítulo 13 de Marcos, que también es el sermón escatológico. Pero Mateo, que toma prácticamente todo lo de Marcos, también mete por allí en algunos punticos pedacitos de la otra tradición de la cual él dispone, de la tradición Q. Por eso el capítulo 24 de Mateo es un poco más amplio que el capítulo 13 de Marcos. Lucas trae las cositas que Mateo añade de Q al capítulo 13 de Marcos, las trae aparte en el capítulo 19, en una especie de presermón escatológico, tomado pues de Q. En fin, todos estos detalles críticos los explicaré algún día, o los estoy explicando precisamente cuando en el comentario que hago sobre Lucas todos los miércoles de 11 a 12 del día. En fin, Mateo, entonces, después del sermón escatológico de Mateo 24, añade un capítulo nuevo con el tema escatológico, es decir, el tema de los últimos tiempos, y es el capítulo 25. Ahí agrupa 3 parábolas. Llamémoslas parábolas, aunque la última no es probablemente una parábola. La primera es una parábola, es la de las 10 muchachas. El domingo pasado yo no les comenté los textos de la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, sino que comenté los textos correspondientes al 32º domingo del tiempo ordinario, la parábola de las 10 muchachas, las 5 necias y las 5 prudentes. Después de esa parábola, Mateo añade esta otra, la parábola de los talentos. Esta es tomada de Q. Tenemos un paralelo en Lucas de la parábola de los talentos. Lucas trae el paralelo en el capítulo 19, antes de la entrada de Jesús en Jerusalén. Es decir, mientras Mateo pone la parábola de los talentos en el discurso escatológico que Jesús pronuncia ya en Jerusalén, en los últimos días antes de su pasión, Lucas pone la parábola de los talentos en la forma lucana, que no son talentos sino onzas o minas, la pone antes de llegar a Jerusalén. En todo caso, tanto en Mateo como en Lucas, la versión pues de la parábola esta está hacia el final de la actividad terrena de Jesús, hacia el final. Escuchemos el texto de Mateo. Dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos de plata, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos empleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Muy bien, eres un empleado fiel y cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Pasa al banquete de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le contestó: Eres un empleado negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Ya es empleado inútil, echadlo fuera a las tinieblas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Fíjense, queridos oyentes, en la forma de esta parábola de Q
tal como la acabamos de leer en Mateo o la podríamos leer en el Evangelio de Lucas, el tema que se trata es evidentemente la venida del Señor. En este caso, pues aparece como un rico propietario que se tiene que ir de viaje por un largo tiempo y entonces quiere que sus empleados, los siervos que él tiene en su casa o en su hacienda, le manejen los bienes. En este caso se trata de bienes en contante y sonante, talentos, talentos. En Lucas no se habla de talentos, que son una suma de dinero grande, sino de onzas, mnas, que es, digamos, una onza de oro. ¿Ven? Tanto en Lucas como en Mateo, pues el propietario les deja a sus empleados la administración de sus bienes. La forma como se cuenta el hecho difiere un poco en Mateo y en Lucas, pero el tema básicamente es el mismo. Un detalle muy importante, amables oyentes, para que ustedes vean, diría yo, el horizonte ya desarrollado en el cristianismo naciente, en que esta parábola se formula. Fíjense, el Señor que deja encargados de sus bienes a sus empleados se va durante mucho tiempo. Mucho tiempo. Al cabo de mucho tiempo, dice, regresa. Fíjense que en la formulación de esta parábola ya ha entrado en la conciencia cristiana la convicción de que la llegada del Señor no iba a ser tan inmediata como al principio ellos esperaban y creían. ¿Ven? Ya hay algo aquí parecido a aquello que les expliqué ahora, cuando el servidor, el ecónomo que dejó el patrón en su casa, encargado de sus bienes y encargado de manejar al resto de la servidumbre, dice, jochronisi, okiriosmo, tarda mi patrón, tarda. Aquí se va al extranjero, es decir, se va al extranjero para viajar y volver, pues pasa tiempo. Y además, precisamente porque se va un largo tiempo, no simplemente guarda su dinero, sino que lo entrega para que sea administrado y para que produzca. La idea básica de la parábola es producir. Precisamente por eso se escogió, como pienso yo, pues, que los liturgistas después del Vaticano II escogieron el texto, es el poema de la mujer fuerte, Eshet Hayil, que está en Proverbios 31, lo escogieron como primera lectura, porque esa mujer es un ejemplo de hacendosidad y diría yo, de buena administración de la casa, trabaja y hace cosas y compra y teje y le produce pues a su marido. La parábola pues nos hace pensar o nos convence que según Jesús, y yo pienso que eso debió pertenecer a la conciencia del Jesús terreno, la vida nuestra en orden al reino de Dios debe ser una vida productiva. Es decir, no debemos ser simplemente zánganos, carangas, que no hacen nada, parásitos, que se chupan la sangre. No, simple y llanamente una vida productiva. Debemos producir. Fíjense, esta idea aparece también en otras parábolas de Jesús. Por ejemplo, en este momento recuerdo una que está en Lucas, la de la higuera estéril. Un señor llegó a su viña donde había plantado una higuera y fue a buscar fruto, no lo encontró y le dijo al viñador, vea, corte esto, que ya llevo 3 años buscando fruto en esta higuera y no lo encuentro. ¿Para qué va a ocupar terreno de balde? ¿Para qué va a estar aquí? Córtela. La higuera que no produce fruto no merece estar allí. No merece. Entonces el viñador le dice, no señor, espere, yo le voy a remover la tierra, le voy a abonar a ver si da fruto, y si no, el año próximo la cortarás. Así dice la parábola. Nuestra vida debe ser productiva. En la parábola que cuenta Jesús, el patrón cuando llega, pues constata que 2 de los servidores a los cuales encomendó su dinero lo habían hecho producir. Uno que recibió 5 talentos, le entregó 10, es decir, el doble. Y otro que al que entregó 2, le entregó 4, es decir, el doble. No le entregaron lo mismo, porque tampoco había recibido lo mismo. Pero la proporción de ganancias es exactamente la misma en uno y otro, es el 100%. El de 5 produce
el doble, 10, y el de 2 produce el doble, 4. En cambio el otro, se escogen 3 casos, tanto en la forma lucana de la parábola como en la forma de Mateo. Este es un rasgo que nos muestra pues puntos coincidentes que debió tener, que deben permitirnos reconocer, digamos, los rasgos del tenor original de Q, en que se basan Lucas y Mateo. En todo caso, el otro, en cambio, fíjense, le entregaron 1 y devolvió 1, pero no hizo nada con él, absolutamente nada con él. Según Mateo, este hombre que recibió un talento y tenía una gran suma de dinero, abrió un hoyo en la tierra y lo escondió, donde nadie lo viera para que no se lo robara. En cambio, en Lucas, cuando recibe una onza de oro, entonces, fíjense, no la esconde en la tierra, porque una onza de oro se puede esconder más fácilmente. Coge un pañuelo y la mete allí y la guarda. Esa es la diferencia en Mateo y Lucas, pero básicamente pues es una onza en uno o una onza en otro, y los dos no la ponen a producir. Ni en Mateo no pone ese hombre a producir el talento, ni en Lucas pone ese hombre a producir la onza. Y cuando llega el patrón y le entregan la onza, los dos se comportan con el patrón en una forma desfachatada. En tono de reproche le hablan. Sé que eres un hombre exigente, que siembras que ciegas, es decir, cegar en el sentido de cortar el trigo, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Por eso escondí tu dinero en tierra y te lo entrego tal cual. Le dice, el tono es un poco cínico para mi parecer. Y coinciden básicamente las dos versiones, la lucana y la de Mateo. Esto indica pues que ambos se basan en una misma fuente. ¿Por qué ambos? ¿Por qué finalmente es el que recibe menos el que finalmente no entrega nada? Y la razón, pues pienso yo, psicológicamente la presenta el comentario de Dreverman sobre esta parábola. A veces uno, cuando se ve cotejado con otras personas y ve que otras personas reciben más que uno piensa entonces que los otros gozan de un favor ante el superior del cual uno no goza. Y vienen entonces los celos y las envidias. Los celos y las envidias resultan precisamente de allí. En el fondo resultan de una presunta, digamos, desconsideración del superior para con uno, pero que básicamente consiste en un complejo de inferioridad que uno tiene frente a los demás. Cuando uno se siente menos que los demás, entonces todo lo interpreta de acuerdo con ese complejo de inferioridad que lo asiste, y de esa manera lo inmoviliza. Por tanto, este servidor que recibió un talento nada más se sintió mucho menos que los otros, a los cuales el patrón había confiado 5 talentos y 2 talentos, y precisamente porque no recibió sino 1, le pareció que para el patrón él era menos que los otros, y ese parecerle que era menos que los otros se basa precisamente en el hecho de que él mismo se consideraba menos que todos los demás, y por eso entonces eso lo llevó al inmovilismo, a la inutilidad. Aquí está tu talento. Tal como me lo diste, te lo entrego. Y el patrón entonces, que había sido tan benévolo con los demás, con este es duro y terrible. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10. Y enuncia el patrón una regla que en algún comentario bíblico que leí la tildaban como la regla de oro del capitalismo. Dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Es decir, mientras más rico, más se le da, mientras más pobre, más se le quita. En el fondo, pues, esa es la regla de oro del capitalismo. Es evidente que Jesús no quiere decir eso, simplemente quiere decir que al que no ha sido capaz de administrar bien lo que se le dio, no se le puede confiar nada más, porque simplemente es un siervo inútil y holgazán.
Uno no puede esperar que le confíen nada cuando nada de lo que le confíen lo sabe manejar.